Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, el ejercicio que vamos a hacer hoy, dice así, programa que muestre todos los números primos que existen entre 1 y n, ¿no? Donde n va a ser el valor límite que nosotros le vamos a pedir al usuario que entre. Entonces vamos al código, voy a trabajar en Python, estoy utilizando el editor de texto Sublime Text. Vamos a empezar a pedirle al usuario lo que es el límite. Entonces decimos límite es igual a int, dentro de este input ingrese el límite, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poder tener los números del 1 hasta ese límite? Mediante un bucle, ¿no? En este caso voy a utilizar, por ejemplo, el for. Entonces digo for, i, en el rango, por ejemplo, desde 1 hasta el límite, ¿no? Vamos a comprobar que me imprime los números que hay. Entonces digo print i, guardamos esto y decimos tools Sublime REPL Python run current file, ingrese el límite, voy a ingresar 5 y me imprime 1, 2, 3, 4, ¿no? Que es lo que quiero, ¿no? Porque para tener números entre 1 y un valor límite, pues no me va a tomar el 1, ¿no? Simplemente a partir de 2. Entonces, para que me tome a partir del 2, simplemente podríamos arreglar aquí, pues, desde el 2 hasta el límite, ¿no? Ahí sí tendría ya, si yo ingreso como límite 5, los valores entre 1 y 5 vendrían a ser desde el 2 hasta el 4, ¿no? Si yo pruebo esto, tendría que darme pues valores desde el 2 hasta el 4, ¿no? Voy a escribir 5 desde el 2 hasta 4. Siguiendo con este ejemplo, ¿no? Utilizando como valor límite el 5, los únicos dos números primos que tengo yo es 2 y 3. Es decir, el ejercicio me dice que imprima los números primos que hay entre 1, en este caso 5. Entonces solo me tendría que imprimir 2 y 3. Entonces vamos a eso. Lo que voy a hacer es yo decirle, sí, voy a crear yo una función que se va a llamar exprimo. Vamos a pasarle como parámetro la variable i. El i me representa todos los números que hay entre el rango que yo he ingresado. Si es primo vamos a decirle igual a 1, pues me va a imprimir los números que cumplen esa condición. O sea, si son primos se van a imprimir, ¿no? Y si no, pues no se van a imprimir. Si yo dejo esto así, obviamente pues me va a dar un error. Vamos a probarlo. Sublime REPL Python run current file, ingreso el límite. Me va a dar un error pues porque no reconoce la función exprimo, porque nosotros tenemos que crearla. Entonces aquí voy a darle 2 puntos y voy a crear la función en este mismo archivo. Voy a crear la función y le he puesto de nombre exprimo, ¿no? Exprimo, voy a recibir como parámetro una variable. Esta función lo que va a hacer es, pues si me devuelve 1, exprimo, si me devuelve 2 u otro cualquier número, no va a ser primo. Entonces yo voy a crear una variable que le voy a llamar si es primo. Esa variable le voy a igualar a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cada variable que yo le estoy pasando, o sea, toda esta variable que yo le estoy pasando a la función, yo la estoy considerando antes de analizarla como que sí o sí es primo. Si en el análisis yo descubro que no es primo, pues le cambio de valor a sí es primo. Y obviamente tengo que retornar si es primo, ¿no? Entonces si retornamos que si es primo vale 1, me está diciendo pues que sí es primo. Pero si retornamos que si es primo es otro cualquier valor, por ejemplo 2 que le vamos a poner, pues no va a ser primo. Entonces, ¿cómo vamos a analizar si es primo o no es primo? Yo tengo el número 5, por ejemplo, o yo tengo el número 4, ¿no? Lo que voy a hacer es coger todos los valores desde el 1 hasta ese mismo número. ¿Por qué? Voy a tener 4, los valores que sería 1, 2, 3, 4. Entonces, yo tengo pues como valor de parámetro 4. Entonces, lo que me permite hacer esto es que yo voy a agarrar y voy a decir 4 entre 1 ¿se puede dividir? Sí. Por lo tanto, aquí yo tengo un divisor. 4 entre 2 ¿se puede dividir? Sí. Por lo tanto, acá yo tengo ya otro divisor.
¿4 entre 3 se puede dividir? No. ¿4 entre 4 se puede dividir? Sí. Por lo tanto, acá yo ya tengo otro divisor. ¿Qué quiere decir? Que tengo 3 divisores. Para que un número sea primo, solamente tiene que tener 2 divisores, que es el 1 y el mismo número. O sea, el 1 tampoco van a ser primos porque solamente tiene un divisor. Entonces, partiendo de eso, vamos a hacer un for. Este for, pues lo voy a colocar con la letra X, por ejemplo, en el rango. Aquí sí, desde 1 hasta A más 1. Porque recordamos, en la parte de abajo, cuando nosotros colocamos un número en el rango, no me toma ese número, o un límite, mejor dicho, en el rango, no me toma ese número. Es decir, si yo colocaría acá, en vez de A más 1, el A, y el A es 4, solamente voy a tener 1, 2, 3. Nada más. No me va a permitir saber si, pues, ese con su mismo número se puede dividir, cosa que no me va a permitir saber cuántos divisores va a tener mi número, ¿no? Es por eso que estoy haciendo eso. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear una variable que le vamos a llamar cantidad de divisores. Lo voy a inicializar en 0, porque inicialmente un número pues no... O sea, inicialmente no tenemos divisores. Ya en el análisis, que es dentro del for, lo que vamos a hacer es que si el número que he pasado como parámetro a la función a tiene residuo con el x, este x va a representar a mis valores que hay desde el 1 hasta este número, que vendría a ser el a, es 0. Es decir, como en el ejemplo, ¿no? Si yo agarro, como parámetro paso 4, para 4 voy a tener 1, 2, 3, 4, ¿no? Si 4 residuo con 1 es 0, pues sí se puede dividir. Entonces, lo que yo voy a hacer es que cada vez que se pueda dividir, aumentar la cantidad de divisores. Listo. Entonces salimos de aquí, con esto ya sabemos la cantidad exacta de divisores que tiene mi número. Si la cantidad de divisores es diferente de 2, porque un número primo solo tiene 2 divisores, entonces si la cantidad de divisores es diferente de 2, ya sea pues 1, 3, 4, entonces lo que le voy a decir es que si es primo, ahora va a valer cualquier número, ¿no? Por ejemplo, 4. Entonces, con eso estoy diciendo pues que el número ya no es primo, y es lo que voy a retornar aquí. Entonces, el código principal va a venir aquí, va a pedir lo que es el límite. Con este rango vamos a poder tener los números que hay entre el 1 y ese límite. Por ejemplo, si yo ingreso como límite 5, voy a tener los valores del medio, que vendrían a ser 2, 3 y 4. Y pues analizo con esta función es primo cada número de esa serie, ¿no? Y si es primo, pues lo imprimo en pantalla. Entonces voy a guardar cambios, tools, Sublime, REPL, Python run current file. Mira, en Python me había olvidado que no se puede hacer esto. Colocamos más igual 1. Entonces otra vez guardamos, tools, Sublime, REPL, Python run current file. Me pide ingresar el límite, por ejemplo voy a ingresar 6. Esto quiere decir que voy a tener el intervalo, o mejor dicho, tengo que analizar los valores entre el 1 y el 6, que vendrían a ser 2, que es un número primo, por lo tanto lo tengo que imprimir. 3, que es un número primo, por lo tanto lo tengo que imprimir. 4, no es un número primo, no lo tengo que imprimir. Y 5, que sí es un número primo y lo tengo que imprimir. Y el 6 no, porque vendría a ser el límite, ¿no? Entonces me tendría que imprimir 2, 3 y 5. ¿No? Acá como para un poquito de diseño, los números primos entre 1 y, por ejemplo, límite, y pues simplemente lo guardo, tools, Python run current file, y ingreso, por ejemplo, 10, los números primos entre 1 y 10, y me aparecen, ¿no? 2, 3, 5 y 7. Listo, con eso terminaríamos el ejercicio de hoy. Vamos a estar haciendo más ejercicios, más que todo para poder ayudar. Voy a estar subiendo también otro video en
donde respondo un comentario y, bueno, un correo que me llegó. Y bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, algún comentario o algún otro ejercicio, me lo pueden enviar tranquilamente por correo o dejarlo en los comentarios. Saludos.